Entrevista con Ezequiel Locané. Él es el padre de Justina, la que hoy se conoce como la Ley Justina número 24.447, que dispone que toda persona capaz de mayor de 18 años es posible donante de órganos y tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Y nos pareció que es un perfil interesante para poder ahondar en esto, conocer un poquito más allá de la ley, la historia, y saber cómo es el presente hoy de lo que acabamos de mencionar. Por eso tenemos el placer de saludar a Ezequiel, al padre de Justina, y nos metemos de lleno a esta entrevista. Muchas gracias, Ezequiel, por prestarte estos minutos a hablar con Fase Cero. Aquí te saluda Álvaro, María, Camila, Natacha. Esto estamos grabando desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Hola María, Álvaro, Camila y Natacha. Gracias por invitarme. No, gracias a vos y creo que es fundamental siempre arrancar explicando qué es la ley Justina, más allá de tener una explicación breve y concreta que uno pueda llegar a encontrar, afortunadamente, mucho más claro hoy en algunos medios, pero siempre hay gente que se renueva, que está experimentando un montón de cosas y me parece que es un punto fundamental poder hablar con el padre de quien impulsó esta ley y gracias a Dios hoy está funcionando, así al menos creemos a la distancia. La ley Justina es el cambio de paradigma de una parte del sistema de salud relacionada con la donación y trasplante, generado por una mujer de 12 años que sabía que podía morir en 2 o 3 meses si su corazón no llegaba. Y esa mujer con alegría, simpleza y, y pensando en todos, dijo, cuando yo le pregunté si lo que teníamos que hacer o podríamos hacer era más o menos el camino que estábamos diseñando, ella me dijo, me dio y nos dio la inspiración a todos los equipos que trabajamos en esto desde ese momento, que fue el papi, ayudemos a todos los que podamos. La ley Justina es una ley que tiene 70 y algo de 73, 74 artículos, y plantea desde el 2018 que fue aprobada un cambio bastante radical en un, en un área que venía necesitando mejoras de todo tipo y las obtuvo a través de la ley. Después, como bien vos dijiste, no es suficiente hacer una ley, sino que después hay que hacer eh, articular y implementar un montón de cosas. No es suficiente tener un reglamento de fútbol, es necesario que haya clubes que funcionen bien, que sean rentables, que los hinchas vayan a la cancha, que se porten bien, que haya negocio, que haya diversión, que haya fair play. Bueno, la ley Justina es la normativa, las reglas de juego que se cumplen y se van empezando a cumplir, pero no se cumplen del todo todas, ¿no? Allá por el año 2017 había una cifra que rondaba los 11.000 pacientes como lista de espera. Hoy espero que haya bajado ese número, no lo sé. Vos estarás más al tanto de esto. ¿En algún momento te llegaste a preguntar por qué justo te tocó a vos? ¿Por qué crees que te cayó esta pelota a vos para hacer este juego, para empezar a comprometerte más con esto y decir, che, justo a mi hija le tuvo que haber tocado? ¿Por qué no le tocó a otro? ¿Y por qué yo tuve que salir a batallar esta ley? ¿Te preguntaste eso? Sabiendo que hay historias infinitas que nada, terminaron ahí, que eran como, ok, sí, no recibí el trasplante, volvamos a casa. El por qué y el para qué son dos preguntas que a mí me gusta hacerme mucho, aunque el por qué yo y el por qué Justina nunca me lo pregunté ni creo que me lo vaya a preguntar. Eh, y por qué no me preguntaría esa pregunta es porque justamente en mi vida sucede lo que sucede y en base a lo que sucede y a lo que pude haber aprendido y lo que tengo que aprender, que es mucho más de lo que aprendí siempre, tengo que ver y tratar de recibir los consejos de quien sea para elegir los mejores caminos. Es lo que sucedió
y lo que sí todo el tiempo me pregunto es qué cosas tenemos que hacer para hacer aún más de lo que estamos haciendo y mejor. Y por otro lado, qué bueno que hablaste de la lista de espera, porque también hago otra analogía del fútbol, que bueno, es un país muy futbolero y más después de haber ganado un mundial. Eh, la lista de espera la tienen que comparar como si fuese un estadio de fútbol. Elijan el estadio de fútbol del equipo que a ustedes les guste. Yo soy hincha de Boca, voy a elegir la Bombonera. Si, en la Argentina no se sabe cuántos hinchas de Boca hay, se dice que somos la mitad más uno, por ende somos millones. No entran millones en la Bombonera, entran una cierta cantidad de espectadores. Si yo te digo que es una buena noticia que en la Bombonera de un día para el otro hay menos espectadores que se puedan sentar, vos me vas a decir como hincha de Boca, che, no es una buena noticia, ¿qué me estás diciendo? Entonces, voy a explicar la lista de espera. La lista de espera no es tan buena noticia que haya más o menos personas en lista de espera, porque en realidad la cantidad de gente que hay en lista de espera está relacionada con varios factores. Uno de ellos es, dentro del universo de 200.000 personas que hay en la Argentina aproximadamente, que se sabe que van a tener que tener un trasplante de órganos en algún momento de su vida, 200.000 personas. ¿De dónde sale ese número? Sale porque hay 30.000 personas en diálisis, esto es real, hay 30.000 personas registradas en la Argentina aproximadamente que hacen diálisis, que es cuando tu riñón no funciona del todo bien, tenés que conectarte a una máquina 2 o 3 veces por semana, 2 o 3 horas, y hasta que recibís un trasplante de riñón. Bueno, hay 30.000 personas. De los trasplantes que se hacen, dentro de los 7 trasplantes principales que se conocen, por eso nosotros nos llamamos multiplicate por 7, el del riñón, los trasplantes de riñón representan el 15% de todos esos trasplantes principales que se hacen. De ahí sale que hay aproximadamente 200.000 personas, si 30.000 son los que necesitan un trasplante de riñón, de ahí sale que del resto de los órganos son más o menos 200.000 personas. Entonces, volviendo a la lista de espera, si vos me decís que hay 11.000 personas en lista de espera y que de un día para el otro hay 7.000 o que hay 4.000, y no es tan buena noticia porque no estamos midiendo lo que realmente hay que medir, que es la cantidad de personas que necesitan un trasplante, la cantidad de personas que se trasplantan y la cantidad de personas que lamentablemente fallecen. Esos son los números que hay que revisar. Y en el 2019, del 2018 al 2019, la buena noticia fue que creció la cantidad de trasplantes un 60%, hecho histórico en la historia de la Argentina, en más de 30 años de trasplante, nunca se había logrado una cifra igual, y que después, bueno, evidentemente con la pandemia y otros factores, recién ahora estamos acercándonos un poquito a esas cifras en el 2023. Ezequiel, el otro día estaba escuchando una de las tantas entrevistas que diste con Café Virtual y hablabas un poco de este tema de, bueno, contabas que estabas tomando el mate de Justina, hablabas un poco de sus cosas, digamos, y cómo vos, digamos, las seguís usando. Te quería consultar por esa resignificación que le diste a los objetos de Justina, o sea, cómo sería quizás sacarle esa carga de tristeza a esos objetos. Bueno, de hecho sí lo lograste, digamos. ¿Y qué te decías a vos mismo cuando reflexionabas sobre el uso de esas cosas? O sea, creo que la pregunta va más hacia si el dolor se transforma genuinamente o si sigue ahí como un camino paralelo a tu vida, acompañándote, digamos. Claramente es algo que te va a acompañar para siempre, pero digo, esta resignificación de las cosas y quizás verlo desde otro lugar. Eso te ayuda a vos, digamos, también. Sí, a ver, primero, ¿vos sos Natacha María o Camila. Camila? Camila, te agradezco muchísimo la pregunta que me haces porque es la primera vez desde el 2017 que me hacen entrevista, que me hacen una pregunta así. Y me emocionaste. Muchas gracias. Por favor. Ya, y me emociona porque está relacionado con un montón de cosas que están relacionadas con mi vida y con mis padres y con mi familia y con los locales. Mi papá es un tipo que yo siempre dije que más que papá era un hermano mayor para mí, porque era un tipo muy divertido, un tipo que siempre estaba de buen humor, bromeando, y
tenía una onda bárbara. Eh, y él, de alguna manera u otra, me inculcó mucho eso, ¿viste? De ver la vida con el lado, bueno, ¿quién no conoce la película La vida es bella, ¿no? Ujú. Un estilo así era mi papá, o es mi papá. Y eso no, me lo inculcó y se lo inculcó a mis hermanos, y los locanes somos muy así. Y evidentemente algo de eso, mucho de eso, Justina lo tenía. Y de hecho lo tienen mis hijos. Yo soy el papá de Catalina, el papá de Cipriano y el papá de Clementino también. Tengo 4 hijos. Este, y eso en la vida eh, es hermoso. Es hermoso tener ese sentido del humor, de reírse de uno mismo, de reírse, de buscar la alegría. No digo no llorar, ¿eh? No, lloremos, estemos tristes, aceptemos el dolor. De hecho, yo lloro muchas veces a Justina. Eh, Nunca volví a llorar y espero no volver a llorar así, como lloré el día que le di el beso de despedida de la cuestión física, porque ella, como bien decís, siempre está conmigo, ¿no? Mis 4 hijos siempre están conmigo. Mi papá y mi mamá fallecieron también y siempre están conmigo. Pero desde el lugar de la alegría. Y Justina, cuando yo le digo, che, por supuesto que cuando yo le dije, mirá, gorda, si no llegas, le dijimos, estaba la mamá y 2 médicos, le dijimos, éramos 4, no le dije yo solo. Cuando le dijimos que ella se iba a morir si no llegaba a su corazón, bueno, fue un impacto muy fuerte, tenía 12 años, todos nosotros sabemos que nos vamos a morir, pero ninguno de nosotros sabe cuándo y cómo. Y al ratito, bueno, necesitó que los médicos se fueran de la habitación y se dio un abrazo con nosotros y se largó a llorar con nosotros. Y nosotros con ella, obviamente. Eh, pero más allá de eso, cuando yo le digo, mira, gorda, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y porque hay que empezar a hablar de esto de una forma diferente a como se venía hablando, ella estaba pintando y no dejó de pintar y se largó a llorar. Me dijo, no, papá, ¿qué vamos a hacer? No, me dijo, bueno, papi, ayudemos todo lo que podamos, con naturalidad, con alegría, con buena onda. Tengo un audio que escucho también muy seguido que ella ya casi no era su voz, casi no era su voz porque, bueno, estaba luchando con todas sus fuerzas para seguir adelante y me deja un mensajito diciendo, dale papá, vení acá, ¿qué estás esperando para venir? Te extraño, eh, decime la verdad, ¿qué vas a estar laburando? ¿Qué estás haciendo? Como cargándome en su dolor, en su angustia, en su sufrimiento, y aún tenía fuerzas para el sentido del humor y para cargarme y para decirme, ¿qué vas a estar laburando? Vení acá. Entonces, todo esto que te digo, Camila, todo esto que te digo, que yo trato de inculcarle a mis hijos y lo veo con mucha felicidad, que lo tienen mucho, ya sin que yo se los inculque, como que lo vienen mamando. Te ayuda muchísimo en la vida a los momentos difíciles, y no digo que no vaya a llorar, no digo que no me angustie, no digo que no tenga sufrimiento o dolor, pero te ayuda mucho. Y, y bueno, y es la forma en la que seguramente también me ayuda a seguir adelante inmediatamente cuando a mí me duele algo de Justina, yo no me esfuerzo por traer el momento de alegría o el momento de diversión, viene solo. Entonces, y está bueno tener el dolor que compita con la alegría, porque la alegría es como más disfrutable todavía, digamos. No sé si se entiende, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de estas cosas que hacen que además el tiempo que yo le dedicaría a Justina si estuviese físicamente en este mundo es el que dedico a hacer todas las cosas que hacemos con mis equipos. Y eso también me ayudó muchísimo. Claro. Bueno, te quería agradecer desde ya por tu respuesta. Creo que está bueno hacer hincapié en estas cosas porque si no nos quedamos en los tecnicismos y nada, claramente hay una persona atrás de todo esto Obvio que sí. y una persona además con una resiliencia increíble, con un... Lo que se me viene a la cabeza es un acá estoy, no te suelto y esa fortaleza, digamos, que claramente es un ejemplo para muchos. Así que gracias. Bueno, gracias a vos, Camila, de vuelta, por la pregunta hermosa que me hiciste. Y Ezequiel, escuchándote, bueno, acá obviamente estamos todos conmovidos y muy agradecidos porque nos compartas algo tan emocionante y tan íntimo. Te pregunto desde el lado de
la sociedad, digamos, ¿qué se puede hacer para acompañar esta reivindicación que vos estás llevando a cabo? Imagino, como decís, con un equipo, con gente que te acompaña, imagino también que con tu familia. ¿Qué podemos hacer, digamos, los demás que quizás no estamos pasando por una situación así, en la que tenemos a alguien querido que está esperando un trasplante, pero desde nuestro lugar, digamos, ¿qué falta? ¿Difusión, comunicación? ¿En qué crees que podemos acompañar? Mira, ¿vos sos María o Natacha? Yo soy María, un gusto. María. ¿Qué haces, María? ¿Cómo andás? Mira, María, yo soy un ciudadano como cualquiera de ustedes. O sea, si nosotros hicimos lo que hicimos y hacemos lo que hacemos, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Entonces, dicho esto, eh, cada uno de nosotros, el hacer vale millones de palabras. Entonces, haces algo y es mucho más valioso que un montón de palabras. Aunque las palabras también forman y pueden convencer y pueden motivar a hacer, ¿no? Entonces, pero el hacer, hiciste y millones de palabras son mucho menos valiosas que el hacer. Y dicho esto, hay que hacer. Entonces, y bueno, ¿pero qué hacer, Ezequiel? ¿Qué hacer? Sé que, bueno, depende del lugar en que estés. Ustedes están haciendo con esta conversación muchísimo, porque esta conversación ojalá la escuchen muchas personas y se inspiren a hacer algo. ¿Y qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, ¿quién no es padre los que sean padres de algún chico que esté en la secundaria o en la primaria, propónganle a sus hijos que ellos propongan en el colegio que se haga una conversación acerca de donación y trasplante. Hay una ley previa a la ley Justina, que si mal no recuerdo es la 26.485, que dice que obliga a los centros educativos a hablar de donación y trasplante. La ley Justina, la 27.447, también apoya esa cuestión de que los ciudadanos tenemos derecho a hablar de la donación y trasplante y que se hable de esto. Entonces, otra forma de ayudar es que suceda en los colegios que se hable de este tema. Hablarlo con nuestros hijos, hablarlo con los padres, a ver que se genere el debate, que se genere el debate. El debate es maravilloso. En algún momento alguien dijo, una de las personas que anda dando vuelta por ahí como candidato a los que posiblemente sean candidatos a presidente, dijo, bueno, la donación la donación de órganos podría ser parte de un contexto en donde se negociaran beneficios para que sean las donaciones y generó un revuelo tremendo. Bienvenido a los debates, aunque parezcan irracionales, porque en el debatir seguramente encontremos alguna creatividad o alguna asociación interesante para hacer las cosas de una manera diferente y lograr resultados diferentes. Y después en las empresas también se pueden hacer charlas acerca de esto. Lo que representa la donación de órganos tiene muchos valores que desprenden solidaridad, que desprenden un trascender, un amplificar la vida sin importar quién es el otro, porque de los 7 trasplantes principales que se pueden hacer, que es el corazón, los pulmones, el riñón, el páncreas, los intestinos, el hígado y la médula ósea, esos son los 7 trasplantes principales que se hacen a nivel mundial, y después están los tejidos y otras cosas, se han hecho trasplantes de útero también. De esos 7, hay 3 que se pueden hacer en vida: el riñón, el hígado y la médula ósea. El hígado, te sacan una partecita del hígado y si yo necesito un trasplante y vos, María, tu hígado es compatible con el mío y bueno, y podemos hacer un trasplante cruzado o tenemos algún tipo de parentesco hasta el 6º grado de parentesco, vos me lo podés donar. El riñón también se puede donar en vida y la médula ósea. Entonces, hablar de todo esto significa, y el resto, bueno, por supuesto que lamentablemente se pueden donar si uno fallece, nada más. Entonces, también el riñón, el hígado y la médula ósea. Entonces, bueno, hablar de todo esto y decir, bueno, yo soy donante de órganos, me voy a morir y ojalá mis órganos les sirvan a otras personas para seguir viviendo, y no sé quiénes van a ser. No voy a tener ni idea de quiénes van a ser. Pero no me importa, me voy a morir tranquilo diciendo, más allá de que me moriré tranquilo o no por lo que hice en la vida,
pero me voy a morir tranquilo en ese lugar porque digo, puta, yo me muero y hay personas que van a poder seguir viviendo. Entonces, hay un montón de cosas relacionadas con la donación y trasplante que están relacionadas con esto de los valores. Y después, y encima, la, así como cuando se mandó un cohete a la luna y con toda la tecnología que se usó con ese cohete a la luna, después se distribuyeron en innovaciones de todo tipo en los usos y costumbres de las personas en la Tierra, desde un microondas hasta un montón de otras cosas. Eh, el trasplante es tan sofisticado que ciertas cuestiones que se van descubriendo a través de la realización de los trasplantes, después es un efecto dominó de innovaciones y de mejoras a otras ramas de la salud. Estamos hablando con Ezequiel Locané, él es el padre de Justina, quien logró impulsar la ley 27.447. Ezequiel, te escuchaba detalladamente, todavía hay como una tela de tristeza y emoción en el estudio por escucharte. Y lo que no me puedo sacar de la cabeza es si te encontraste en algún momento con perfiles de personas que se sientan como en el campo opuesto, en la vereda de enfrente, diciendo, ¿por qué me vas a obligar a donar? Y sujetando esa bandera como, no, si yo no quiero, no. Y entonces, ¿cómo te interpela a vos esa situación de alguien diciendo, no, esto es mío y yo muero con esto? Y que muchas veces se malinterpreta la acción de donar si no hay, como dice la ley, que alguien haya dejado una constancia expresa de lo contrario. ¿Te suena a egoísmo? ¿Te suena a miedo? ¿Te suena a no, simplemente desconocen la ley, no saben de qué se trata? ¿Cómo te tomas el tiempo y cómo vas a eso? A ver, una aclaración y que tiene que ver con la respuesta que viene después, ¿no? No hay ninguna obligación de ningún tipo para nadie, al contrario. Siendo los Locani amantes de la libertad y habiéndome inculcado mis padres mucho esto a todos nuestros hermanos, y yo se lo inculco a mis hijos de vuelen al infinito y más allá, con la libertad la tienen, lo sumo, yo estoy acá cuando me necesiten, pero vuelen. Amamos la libertad, entonces de ninguna manera la ley Justina obliga a nadie a hacer algo así como donar o no dones, digamos, si no querés donar, podés decir que no querés donar, y listo. Lo que hizo la ley Justina es cambiar antes era muy difícil y complicado donar los órganos porque tenías que registrarte y a veces te registrabas con en el registro de conducir, y el registro de conducir, la base de datos del registro de conducir no estaba sincronizada con la base de datos del INCUCAI o no estaba sincronizado con la base de datos de la terapia intensiva en donde fallecía la persona y no se sabía si era donante o no, y lo mismo con el documento y así, y siempre cuento la anécdota de que uno de mis mejores amigos, que siempre me llamaba para ver cómo estaba Justina en su proceso, terminábamos de hablar y yo le decía, che, ¿te registraste en el INCUCAI para ser donante? Ay, qué pelotudo, no me registré. Te juro que lo hago, te juro que lo hago. Y a la tercera vez la agarro a la mujer y le digo, che, ¿por qué no la anotás vos? Porque vos no se anota. Sí, tenés razón, viven en barrio, bueno, entonces, y lo anotó. Y eso cambió, ahora somos todos donantes, salvo que digamos lo contrario. Entonces vos decís, bueno, pero, ¿y la gente que no sabe que es así? Bueno, informemos. Antes teníamos que informar para que la gente se salve, ahora tenemos que informar para que la gente que no quiere ser donante sepa que tiene que hacer para no ser donante. Y dimos vuelta el paradigma porque antes 200.000 personas estaban ahí tendiendo de un hilo su vida, y ahora la verdad que la persona que no quiere ser donante se tiene que enterar y bueno, hay que informar. Entonces, voy a la pregunta que me hacía María recién también. ¿Qué podemos hacer? Y hay que comunicar. Hay una ley que obliga a esto. Hay una ley, a mí me encantan y amo las leyes con nombre, porque las leyes con nombre te le dan significado y te explican el porqué y para qué de la ley, porque hay una persona detrás que hizo algo o inspiró algo a que la ley suceda, y entonces te da más
es más humano, es más y más real. No es un número o un título, es una persona. Hay una historia de vida detrás de esto, con tantas leyes que tienen nombre, Camila, bueno, y otras más, ¿no? Entonces, leyes, bueno, ahora se me fueron nombres de otras leyes con nombre, pero hay un montón. Micaela, exactamente, bueno, ustedes están más informados que yo. Gracias. Entonces, vuelvo al punto. Lo que nos encontramos al final del día es que a la gente le falta información. Y aún teniendo la información, si aún sigue decidiendo no ser donante, tiene todo su derecho de no ser donante. Y hay que aceptar su decisión. Ahora, esa persona que no es donante de órganos, el día de mañana necesita un trasplante y es la ley Justina. ¿Por qué digo que es la ley Justina? Porque es Justina. Justina, que hubiese dicho a esa persona que no quiere ser donante y que necesita un trasplante. Y hubiese dicho, no tenés un trasplante porque no sos donante. No. Dice, no importa que vos no seas donante. Necesitas un trasplante, tenés derecho a tenerlo igual. Entonces, normalmente con lo que nos encontramos es con gente que le falta información. Y obviamente, si te falta información, si hay algo que no entendés, tenés el derecho de tener miedo o tener dudas. Y cuando se sacan las dudas, hasta ahora no me crucé con ninguna persona, por supuesto que me crucé con personas que no estaban de acuerdo, pero de las que no estaban de acuerdo, una vez que conversás con ellas y explicas todo, ninguna siguió con su no. Todas cambiaron al sí. Ezequiel, y te pregunto, porque vos comentabas, te habla Natacha, vos comentabas que todavía faltan cosas para la implementación, para una buena implementación, que es lo que siempre, digamos, falta. Bueno, sale una ley y la gente por ahí no termina de entender que, bueno, listo, salió la ley y no es que mañana va a empezar a pasar todo. ¿Qué son los pasos que a vos te parece que todavía faltan para que haya una buena implementación de esta ley, para que podamos decir, bueno, sí, se cumple completamente? ¿Qué es lo que todavía nos está faltando y por lo que tenemos que luchar, digamos, para que funcione bien? Mira, te doy tres ejemplos. El primero, ya lo dije varias veces. Hay una ley previa a la ley Justina que obliga a hablar de donación y trasplante en los colegios y no se hace. No se hace. Díganme ustedes si en el colegio de ustedes alguna vez escucharon hablar de donación y trasplante. Hace mucho que no estamos en el colegio, pero no, nunca. Por eso, sí, pero igual. La ley esta, pregúntenle a los chicos si se habla de donación y trasplante en los colegios. No se habla. La ley esta de la 26.485, si digo bien, y debe ser, si la 27.000 es del 2017, debe ser 2015, 2014, por ahí, no sé. Sí, supongo que ustedes en el colegio no estaban en ese momento, pero no se habla. Eso es lo primero. Lo segundo, el tiempo. Vos hablaste del tiempo. Mira, la ley Justicia se aprobó en el 2018. Recién este año la ministra de Salud anunció que se estaban implementando, que se iban a implementar, que todavía no se había implementado, que se iban a implementar en hospitales públicos, creo que mencionó 5, el hecho de que haya procuradores en los hospitales en lugar de que estén solamente en el Encucay. Esto lo explico de esta manera. Cualquiera de nosotros alguna vez ha ido a algún médico, el médico clínico, ponele, que es el más, quizás el que más se consulta. Si yo te dijera que solamente para consultar a un médico clínico tenés que ir al Centro Nacional de Médicos Clínicos, vos me dirías, pero es medio tonto. Médicos clínicos tienen que haber distribuidos en el país en la medida que todos podamos acceder a ellos cada vez que los necesitemos. Y sí, y es así, en realidad es así. Tengas una prepaga u otra, no tengas prepaga o tengas que incluir salud, y tenés un médico clínico por donde vivas, cerca, más o menos cerca, pero lo tenés. Accesible. Bueno, los procuradores, que son los que hacen, los que van a la persona fallecida y hacen todo el proceso de extracción de los órganos y los llevan al lugar que corresponde, tienen que estar distribuidos en donde están los centros de terapias intensivas o de terapia intensiva, sí, que es donde lamentablemente a veces fallece gente. Entonces, eso, la ley Justina lo estableció en el 2018 cuando se aprueba, y recién estamos en el 2023,
la ministra de Salud este año anuncia eso. Está buenísimo que suceda, pero fíjate todos los años que pasaron. Te digo una buena noticia. En la provincia de Santa Fe, eso ya sucedía hace 2 o 3 años atrás. Ya sucede. Entonces, ese es un segundo ejemplo. Fíjate que vivimos en un país federal, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que hay provincias que aplican más rápido ciertas leyes que otras. Claro. Y acá, a nivel nacional, si bien a nivel nacional está buenísimo lo que hizo la ministra de Salud, porque no lo hicieron los ministros de salud anteriores, pero también digo, puta, en todos los años que pasaron, podríamos haberlo hecho antes, ¿no, chicos? Pero bueno. Y lo tercero es el trasplante cruzado. Por mencionarte 3, te podríamos mencionar 7, pero Claro. no se nos va el día. No, pero lo que estás diciendo, o sea, me parece re básico. O sea, Claro. Y tercero, trasplante cruzado. ¿Cómo es el trasplante cruzado? Bueno, Natacha, hagamos este ejemplo y disculpame que te use para este ejemplo. bueno, Vos necesitas un trasplante y yo también, de riñón, ponele. Tu hermano te quiere donar a vos, pero no es compatible. Mi hermana me quiere donar a mí, pero no es compatible conmigo. Pero tu hermano es compatible conmigo y mi hermana es compatible con vos. Entonces, lo que hacemos es un trasplante cruzado. Nos ponemos de acuerdo, podemos tener o no la misma prepaga, podemos o no tener el mismo centro de trasplante que va a hacer el trasplante. En eso quiero decir que nos ponemos de acuerdo, los equipos médicos se tienen que poner de acuerdo, porque mi hermana puede ir al quirófano donde vos te vas a trasplantar y de repente dice, ay, no me arrepentí, y se va. Claro. Y tu hermano vino al quirófano donde yo me voy a trasplantar y se trasplanta y vos decís, che, pero pará, mi hermano te dio el riñón y tu hermana a mí salió corriendo porque no sé, ¿qué pasó? Entonces tiene que estar todo bien sincronizado, ¿no? Eso en la Argentina, desde que se aprobó la ley Justina, en el 2018, la mano con la que estoy sosteniendo el mate, que estoy tomando mientras charlo con ustedes, los dedos que tengo en esa mano, me sobran para contar los trasplantes cruzados que sucedieron en la Argentina. ¿Por qué? Porque no se comunica correctamente, porque las 30.000 personas que hacen diálisis en el país, los centros de diálisis no les informan a esas personas que tienen esa posibilidad, porque no lo conocen los centros de salud, o si lo conocen no lo hacen, no sé por qué, no lo hacen los equipos médicos, no les informan a estas personas. Yo no conozco ninguna campaña en la Argentina desde que salió la ley Justina que hable de trasplante cruzado, salvo nosotros que lo hacemos desde nuestras redes, multiplicate por 7 en Instagram y Facebook, que tratamos de hablar continuamente del tema, y yo trato de hablar en las notas que me hacen continuamente del tema, pero si no escuchás hablar de trasplante cruzado. De ustedes 4 que están ahí, ¿alguno había escuchado hablar de trasplante cruzado alguna vez? yo solamente porque miro muchas series médicas que siempre hacen está eso. bueno. ¿sí? Yo la verdad que Una de no. 4. Con la nata, creo que fue lo más Bueno. cercano que tuvo. 2 de 4, bien, pero la nata se trasplantó antes de la ley Justina y porque hizo un proceso judicial que aprobó el trasplante. Hoy no tenés que hacer ningún proceso, lo puedes hacer. Entonces, bueno, y es más, hay cadenas que se hacen, porque se generan cadenas de varios trasplantes cruzados. Entonces, el otro día hablaba con un médico, para no mandarlo al frente, no voy a decir quién, obviamente, pero él me decía, yo tenía una cadena de hasta 6 trasplantes cruzados, 6 o 8, me dijo, trasplantes cruzados para hacer, y se cayó. ¿Y por qué se cayó? Y porque hubo algo en el medio que no se pusieron de acuerdo. Y en el medio fue un financiador que por algún motivo rechazó el proceso del trasplante cruzado y no se pudo hacer. O sea que hubo 8 trasplantes que se perdieron. Ezequiel, te hago la última pregunta. ¿Cuál de las 3 sos? Yo soy Camila. Bueno, yo creo, y creo una obviedad, que en mi caso yo ya lo transité, pero si quien esté escuchando no lo ha transitado, en algún momento supongo lo transitará, la pérdida de un ser querido. Y sabemos, o bueno, en lo personal hablo por mí, que si bien hay enseñanzas que las apreciamos en vida, quizás mucho tiempo después aparecen cosas nuevas y decís, mira esto, tipo,
me enseñó esto. Yo cuando te escucho veo mucho que haces hincapié en la bondad, en la luz, en la madurez temprana de tu hija, en esas palabras que te marcaron tanto el rumbo que hoy seguís. Y quería consultarte si después de todo este tiempo lograste dilucidar quizás algo nuevo que te enseñó, algo que estaba quizás oculto y de repente después de un tiempo dijiste, mira, esto también me dejaste. A ver, te lo contesto así y es la verdad, digamos, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero todo el tiempo porque, a ver, eh, yo en esta charla puedo parecer una persona muy tranquila o no sé qué pareceré, lo dirán los que me escuchan, eh, pero no todo el tiempo soy así y o he sido bastante cabrón en mi vida y he tratado de resolver ese tema desde que tengo uso de razón y, y la personalidad de Justina, su carita, Justina es una nena que nunca se peleaba con nadie, no, era muy difícil darse cuenta que estaba enojada, era la persona típica de consensuar, entonces todo el tiempo yo la tengo muy presente en ese sentido cuando sé que tengo que ir a algún lugar a resolver algo o tener una conversación con una persona que para mí puede ser muy tóxica o que lo es, porque viste cómo son las cosas, a veces una persona es tóxica para uno, pero no lo es para otra. Y sé que puede haber una situación tensa, Justina siempre la tengo presente porque ella me trae esa paz para resolverla o tratar de resolver esa situación con esa paz. Eh, Caminar por la calle y que me digan, vos sos el papá de Justina y estar con uno de mis hijos y que hablen de Justina como hablan y que mis hijos, viste, escuchen hablar de su hermana de esa manera a medida que pasan los años, porque cuando pasa lo de Justina en el 2017, Catalina tenía 8 años y Cipriano tenía 6 años. Hoy Catalina tiene 14 y Cipriano tiene 11. Entonces, evidentemente tienen un proceso y una evolución, y Clementino tiene 3 años. Habla de Justina como su hermana que está en una estrellita y que bueno, que está siempre con él. Y a la noche, papi, vamos a buscar dónde está. Ah, mira, ahí está Justina. Ah, mira, sí, ahí está en esa estrella. Eh, y después la va a ir asimilando de otra manera, ¿no? A medida que crezca. Entonces, todo el tiempo, pero no Justina solamente, Catalina, Cipriano, Clementino. Mis hijos son muy inspiracionales para mí, me enseñan un montón de cosas todo el tiempo, como me enseñaron mis padres o mis hermanos o las personas con las que tengo vínculos. Volviendo a Justina, la pregunta que vos me hacés, eh, sí, siempre hay algo. El otro día encontramos un peluche que se lo regalamos a Clementino y yo me acordaba que Justina no era muy de los peluches, ¿no? Y ella siempre me cargaba y me decía, pero ¿cómo voy a hacer de los peluches si la primer muñeca que vos me regalaste era horrible, papá? Entonces por eso no me gustaron nunca más los peluches. Entonces, y me acordaba de eso y esa onda de ella ¿viste? De reírse, de cargar, pero bueno, con buena onda, bueno, me enseña mucho también. Y, y también a veces me sorprende la, la exposición que tuvo y que tiene todo el caso. Por ahí hablo con gente de España por mi actividad profesional, yo estoy en innovación, asesoro a empresas de innovación, y bueno, LinkedIn siempre es como el currículum, ¿viste? Che, ¿quién sos? Sí, buscame en LinkedIn, ahí vas a ver quién soy. Y dicen gente de España, gente de México, gente de Estados Unidos, gente de Uruguay, vos sos el papá de Justina. Entonces digo, wow, o sea, no es solamente en Argentina, afuera se conoce. Entonces digo, puta, eso me sorprende mucho, la exposición que ha tenido y Justina dónde llega, ¿no? Y dónde está llegando. Ezequiel, te queremos agradecer por tu tiempo. Dijimos que íbamos a hablar un ratito. Fue un ratonazo. Te pido disculpas por la pronunciación mala del apellido en un principio y te No quiero pasa nada.
Y te quiero agradecer por tu tiempo y por esta hermosa charla que seguramente a más de uno cuando lo escuche le va a servir y se va a informar qué es el propósito de este trabajo. Ojalá búsquennos en Instagram o en Facebook como Multiplicate X7 y ahí nosotros siempre ponemos infografías y otras cosas para informar. Les agradezco muchísimo, hermosa nota. Me han dicho Locané, como se pronuncia, así que está todo bien, no pasa nada. Entonces dejamos en Locané. Mientras me digas sé que está todo bien. Sí. Te mandamos un fuerte abrazo, hermano. Espero que andes bien y que disfrutes tu fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta allí palabras de Ezequiel Locané, que se prestó a hablar con nosotros. Es el padre de Justina, quien hoy lleva el nombre de la ley Justina 27.447, que habilita a la donación de órganos aquí en Argentina. Y bueno, espero que ustedes también se hayan informado y les haya servido.